La espiritualidad como medio de desarrollo humano. Un ensayo de Carlos Julián Palacio Vargas. Resumen. El mundo contemporáneo es asistido por múltiples manifestaciones que dicen llamarse espiritualidad. En su esencia, el ser humano es espiritual, aunque esta realidad se haya diluido en medio de las prácticas religiosas. La espiritualidad viene desde adentro, es una especie de fuerza interna que dinamiza las dimensiones del ser humano. La religión busca externalizar dichas manifestaciones, principios y creencias. Ser espiritual es avivar las posibilidades de estar permeado por el mundo de Dios, independiente de la creencia que se tenga en él. La espiritualidad es siempre estar dispuesto a recibir de su esencia la luz, fuerza y bondad con la que se puede llenar el ser humano, pero ha permitido la religión y sus ritos consolidar este proyecto humano divino. La finalidad de Dios en relación con el ser humano es su felicidad. Es posible alcanzar este ideal. El ser humano feliz avanza y se desarrolla. ¿Es la espiritualidad un medio para el desarrollo humano? El planteamiento se deja abierto para que el lector indague en su propia experiencia. El fin último es comprender la espiritualidad como un medio de desarrollo humano. La, esta realidad el contexto. Cada época trae consigo las mediaciones de la cultura, aquellas que necesariamente no tienen que estar supeditadas a los límites de la temporalidad, pero es justamente en dichas mediaciones donde el ser humano como sujeto de significaciones se hace un lugar en el mundo y para el mundo. Ya sea que la espiritualidad o la misma cultura lo provean, el ser humano estará siempre en camino constante de transformación. Las demandas de hoy reclaman un sujeto que, dispuesto a subjetivarse, sea capaz de comprender al otro y llegar a ser él en él sin perderse en sí mismo. Se reclaman sujetos que sean capaces de ser en el mundo sin perderse en él. La espiritualidad es la puerta que la moral y éticamente están abiertas a las vías de la transformación, entendida esta como aquella apuesta que posibilita la significación de cada espíritu y la expansión de sus ideales, siempre con miras al colectivo, a lo nuestro, a aquello que nos es de lo que soy parte, sin perder mi esencia, porque es precisamente esa esencia, la mía y la del otro o lo otro, la que construye el mundo, la cultura, la vida. Nuestro mundo cada vez es más espiritual, no en el sentido tradicional del término, más sí en el valor que se le da a la trascendencia del espíritu desde múltiples significaciones. La cuestión está clara, la espiritualidad siempre abrirá camino a la transformación. Castillo lo expresa de la siguiente manera: cada día aumenta el número de personas que experimentan más y más
no ya la simple curiosidad por el esoterismo o cosas parecidas, sino la necesidad de vivir una espiritualidad coherente con las nuevas situaciones debidas al rápido y profundo cambio cultural del momento presente. Y pareciera que ese trozo de humanidad que nos corresponde se nos escurre entre los límites del tiempo y el espacio, pues en medio de las múltiples circunstancias por las que atraviesa la condición humana, nos encontramos de cara a la realidad del otro y de lo otro, como esencias vivas, cooperadas y necesarias de la misma condición de finitud que nos acompaña. De esta forma, dice González, que quizás sea esa conciencia de nuestra finitud la que desde tiempos inmemorables nos haya permitido, entre muchas otras cosas, dejar todo tipo de huellas de nuestro paso y presencia en el mundo. La espiritualidad marca pautas y traza senderos que otros recorrerán, quizás beneficiando su vida, tal vez transformando el medio. En todo caso, quedará una huella. Desde la misma experiencia inexperimentada del nacimiento, las personas trasiegan por las coordenadas de la historia que las reclama, las presta y lanza a la misma vida. Nunca será lo que son, ni llegarán a ser lo que sueñan, si anclados a la experiencia de vivir no construyen conocimiento de vida que esté permeado por la esperanza. Y la esperanza es una categoría netamente espiritual que debe ser emancipada para generar el impacto que se espera. La vida debe ser pensada, reflexionada, trascendida, y qué mejor que la espiritualidad para hacerlo. Lo que queda en juego es la manera como se está entendiendo la espiritualidad. Desde el tiempo y sin él, siendo conscientes de esta finitud que nos acompaña, cada posibilidad de ser lanza al abismo de la cultura para interpretarla, significarla y subjetivarla. Y la espiritualidad es herencia. La espiritualidad es herencia cultural. En todo caso, seremos lo que nos permita, lo que nos enseñen, lo que aprendamos, lo que soñemos, lo que permitamos ser al otro y a lo otro. Nuestra humana condición de aprendices se reclama la sublimación del espíritu para anclarnos a la no finitud del ser y estar en cada resquicio de nuestro tiempo e historia, como sujetos subjetivados que resignifican el pasado, transforman el presente y construyen el futuro. En otras palabras, somos sujetos en constante estado de emancipación espiritual. La clave será problematizar la espiritualidad para comprenderla, reflexionarla y permitir que llegue decantada a la práctica cotidiana. La espiritualidad, un singular que se hace plural. La palabra tiene su significado y por lo regular, de acuerdo con lo que ésta representa, se vislumbran las innumerables posibilidades de comprensión que pueda llegar a tener. Y cada palabra en su sentido, significado, raíz y matiz nos acerca a una realidad determinada que engloba otro tipo de significaciones. En todo caso, el universo del significado se expande
desde el mismo sentido que podemos llegar a darle a las acciones nombradas en conceptos. Esta realidad no es ajena a la voz o experiencia significada de la espiritualidad. Son variados los matices que se le han dado a la experiencia como tal para hacerla concepto comprensible por la razón. Quizá desde ahí viene una de las tantas imposibilidades para acertar en el enlace con la realidad que transfiere tal concepto. A continuación se darán una serie de acentuaciones al respecto para abrir el panorama sobre lo que se entiende por espiritualidad y desde ahí cernir el concepto clave sobre el que se ampliará el discurso. El diccionario de la Real Academia Española define la espiritualidad como naturaleza y condición de espiritual, cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de eclesiásticas, obra o cosa espiritual, conjunto de ideas referentes a la vida espiritual. ¿Qué dice esto de más? En el diccionario de espiritualidad encontramos que ningún ser humano puede vivir sin espíritu, especialmente si se mueve con hondas motivaciones y convicciones. Pertenece pues al sustrato más profundo del ser humano. De esta forma se va abriendo la comprensión de esta experiencia como una condición inherente al ser humano y de allí de manera especial a aquellas que tienen en su vida un sentido distinto. Es decir, hablar de espiritualidad en las concepciones básicas o fundantes es significar las motivaciones y aspiraciones genuinas del ser humano desde el orden del espíritu. En el ámbito cristiano, se encuentra una serie de significaciones que van desde el plano pragmático hasta el límite pastoral, donde las acciones deben evidenciar tanto lo que se piensa como en lo que se pueden transformar dichos pensamientos. Al respecto, Gutiérrez expresa: una espiritualidad es una forma concreta, movida por el espíritu de vivir en el Evangelio. Es decir, ser espiritual necesariamente es una apuesta por el seguimiento de Jesús, pero un seguimiento que es movido por el espíritu. De ahí que se pueda afirmar, entre tanto, que la razón como iluminación no es vía de acceso o denominación de espiritual. Quizás los pensadores positivistas tengan mucho que opinar al respecto, pero ese no es el objeto de este escrito. Según Estrada, podríamos definir la espiritualidad como la vida según el Espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Cristo. Esto es directamente un acercamiento matizado con el ideal cristiano, donde la espiritualidad responde a un proyecto de vida trazado a la luz de la acción del Espíritu de Dios. En este sentido, ser espiritual es vivir bajo la guía de Dios a través de lo que su Espíritu comunique al creyente. Posteriormente, y bajo esta misma línea de pensamiento, se encuentra Gamarra, quien afirma que es común presentar la espiritualidad como un sinónimo de vivir bajo la acción del Espíritu. Y por imaginario colectivo se sabe que toda aquella orientación que afirma una vida guiada por la acción del Espíritu es una tendencia netamente cristiana. Quizá otras manifestaciones hablen de discernimiento en el espíritu, pero aquí la percepción está más asociada a la acción como tal, ejercida por el Espíritu de Dios, que a las amonestaciones surgidas en el orden espiritual. La espiritualidad es, entre líneas, una de las posturas vanguardistas que más fracturas ha sufrido debido a las múltiples vertientes que de ella emanan.
hoy, cuando las significaciones de vida para el ser humano están dinamizadas por el asunto de la integralidad, la espiritualidad entra a formar parte de esos múltiples componentes que edifican al sujeto, y esto es necesario. Pero la emancipación de costumbres, culturas y significaciones no ha permitido que se tenga un norte claro para direccionar la experiencia del ser humano, que se dice a sí mismo espiritual. ¿Dónde ha estado la falla? Efectivamente, si ni siquiera la popularidad de espiritualidades es la esencia del asunto. Esto apunta a una mala comprensión de la religión, y más específicamente de la religiosidad. Quizás de una manera más precisa, Vidal lo argumenta al afirmar que, dado el pluralismo religioso en el que vivimos, hay que trabajar también en el campo de las religiones y en el campo del lenguaje humano. La posibilidad de percibir no solo el trascender del hombre, sino el camino que Dios hace hacia nosotros. El trascendernos, el trascendernos Dios mismo, nuestras mediaciones religiosas y lingüísticas y conseguir así alumbrar en nosotros su verdad. Aquí el asunto abre otras dimensiones. La espiritualidad es ese trascender a Dios y dejar que Él trascienda en la vida entera. Mirarlo así es también permitir que la espiritualidad sea un camino hacia la luz, aquella que lleva a la verdad, no necesariamente a la verdad enmarcada en un cuadro de creencias determinadas, o dicho de otra manera, no propiamente religión. La espiritualidad es más que una apuesta por los enfoques o maneras religiosas. Quizás esa ambivalencia es la que ha hecho que pululen tantas espiritualidades como contrapuestas a las estructuras religiosas, que a algunos cansa y a otros confunde. La espiritualidad como un singular es una comprensión del acto mismo que hace el espíritu humano por trascender sus dimensiones de vida y direccionarlas desde la fuerza divina, entendida esta como Espíritu Santo, energía, luz interna, soplo vital, o como quiera que la llamen las apuestas plurales. En todo caso, al parecer, la espiritualidad es un singular que se ha vuelto plural. Epistemológicamente no existen muchas espiritualidades. Existe más bien una experiencia de trascender llamada espiritualidad, que se vehicula desde múltiples opciones y decisiones, válidas o no para los criterios culturales, sociales y religiosos. Son en todo caso una apuesta por trascender aquello que llamamos espíritu. Dadas estas condiciones y teniendo presentes el ámbito cultural, social y religioso que acompaña el mundo actual, sea por tradición o por decisión, es necesario abrir las posibilidades al diálogo interreligioso en un mundo multicultural, donde el pensamiento y la acción son el marco ético del otro, son el lenguaje de vida. Eso, en otras palabras, las acentuaciones de la espiritualidad que se cuela en la realidad, sea que se viva en singular o en plural. La espiritualidad requiere y con urgencia expandir las tiendas del conocimiento y la comprensión de otras posibilidades de vida para entender las otras manifestaciones del espíritu. ¿Cómo entender entonces la espiritualidad hoy? El mundo contemporáneo ha denominado
ciertas experiencias de religiosidad o en ocasiones religiosas como espiritualidad, cuando en el fondo son simples expresiones de un código de creencias que ha generado crisis conceptuales en el ámbito experiencial debido a la pluralidad. Estos matices permiten comprender algunos aspectos que de manera tradicional y emergente dan lineamientos para la comprensión de tales experiencias. En un primer momento se podría afirmar que en la actualidad existe un código de espiritualidad complaciente, aquella manifestación y expresiones que buscan hacer ruptura con el legado del dolor. Y eso es bueno y necesario, solo que paralelamente esto ha llevado a que se significan ciertas expresiones como espirituales de manera irresponsable e irreal, porque no todo lo que me permita trascender y armonizar mi ser interno puede ser llamado espiritualidad. Es una especie de espiritualidad en las nubes. Frente a este fenómeno no se puede negar que el cristianismo, con su legado de dolor, ha dado una gran aportación, pues es usual encontrar seguidores del cristianismo que afirman que la espiritualidad es un aspecto exclusivamente del espíritu. Por lo tanto, se opone de manera directa a la materia, a lo que genera goce, el disfrute de la vida o los sentidos, a las sensaciones, al placer, en otras palabras, a aquellos detalles que también contribuyen para la felicidad humana. Por lo tanto, para ser espiritual hay que renunciar a ciertas condiciones de la humanidad. Estos aspectos le permiten a las generaciones de contestación y vanguardia cultural y generar nuevas opciones para vivir la espiritualidad. En un segundo momento, y quizás como consecutivo a la estructura descrita, se encuentra el hecho de que gran parte de las nuevas generaciones asistidas en el mundo actual carecen de la capacidad para ser tolerantes ante la frustración. Por lo tanto, no hay preparación para el sufrimiento y aquellos elementos afines, sin necesidad de afirmar que la espiritualidad genere y requiera sufrimiento, pero sí voluntad, disciplina, autocontrol y determinación, aspectos muy poco perfilados en personalidades de corte complaciente y bajas en aceptación del infortunio en la vida. Aquí surge la pregunta, ¿qué se busca con la espiritualidad o en la espiritualidad? Castillo comenta al respecto: los hombres y las mujeres de este mundo lo que lógicamente queremos es ser felices, realizarnos plenamente, conseguir el logro de nuestras aspiraciones y anhelos más profundos. De ahí que una espiritualidad que entra en conflicto con esas aspiraciones y anhelos es una espiritualidad abocada al fracaso. Estos ideales, lógicamente trazados desde la perspectiva de una espiritualidad que va acompañada de estructuras religiosas, revienta la capacidad de encontrar felicidad, porque implica conjugar la necesidad del espíritu con las demandas de la religión. Una vez más se teje la relación religión, espiritualidad, humanidad. Ahora, en contraposición a estas dimensiones cortantes de lo humano para vivir en el espíritu, surge la significación del sentido de espiritualidad, aquella idea en estado de emancipación que cada vez y con más fuerza cobra sentido en la vida del creyente y del indiferente. La espiritualidad tiene que tocar la vida y la realidad, el ser humano que asiste a la expansión de la cultura, de los sentidos, de las interpretaciones. No soporta una estructura estática y fría donde no se evidencien movilizaciones en la forma de ser y hacer la vida. Y la espiritualidad como centro del creyente permite el surgimiento del amor, aquel que es más fuerte que la muerte, aquel que toca el fondo de la existencia humana.
La espiritualidad pasa a ser más que un sedante o calmante mental, aquella en su ser y quehacer va perfilándose como la base regente de cada uno de los sistemas que direccionan la vida, una vida entendida como algo serio, bonito, poético, de orden divino, por lo tanto sagrada, una vida entendida como don para dar y recibir. Quienes optan por llevar una vida espiritual están decidiendo por hacer de su vida algo distinto, no algo raro, simplemente diferente de lo que hacen otros. En el sentido cristiano se hablará de la forma en que es coherente con el Evangelio, con todo el Evangelio. Esta apuesta es quizás una de las más asistidas, como se podrá esclarecer más adelante. Finalmente, la espiritualidad debe llevar al creyente a discernir los signos de los tiempos, desde los que afectan al orden global como aquellos que tocan profundamente su existencia. Hoy más que nunca la espiritualidad está llamada a ser luz en medio de la nebulosa que absorbe al ser humano, entendida la nebulosa como aquella trama de significaciones que rodean los ambientes de desarrollo y actuación del sujeto. La espiritualidad como camino, como sendero, como vía de luz. El hombre y la mujer que tejen las realidades actuales abogan por el sentido de la vida y la existencia. Eso también es sed de espiritualidad, no de espiritualidades, sino de espiritualidad, la que se entiende en singular, la que permite el paso de la comprensión, la que no confunde, la que abre posibilidades sin necesidad de dogmatizar la existencia. Como seres fundantes de libertad y hacedores de historia, los seres humanos con más ahínco que nunca buscan poder esclarecer las dimensiones de la realidad acompañados de la esencia más íntima que han heredado, el espíritu, sin afanes de totalitarismos. Podía afirmarse que la espiritualidad es el camino para el encuentro con la esencia, aquella que viene de Dios y que defiende siempre a Él en cualquier condición, en cualquier esquina del mundo, en cualquier religión. El ser humano está llamado a comprenderse desde Dios y a Él tiende. No, no se es para la religión, se es para una vida con sentido. Si la religión no garantiza, bienvenida sea. Si la religión lo garantiza, bienvenida sea. Si ésta lo obstaculiza, quizás por eso emana la pluralidad de la espiritualidad, para romper el paradigma de que hace ser capaz Dios, pero incapaz de estar con Él. La cuestión está planteada. La espiritualidad se expande a medida que crecen las dimensiones para entender el mundo, el hombre y la realidad, y a estos desde Dios. El problema no es la expansión, la dificultad tal vez sea los intereses que dilatan la comprensión por el acercamiento a lo que se llama Dios. La espiritualidad, una experiencia religiosa o una experiencia a través de la religión. Cotidianamente existen muchos matices para comprender las diversas experiencias que se denominan como espirituales. En ocasiones, casi por desconocimiento, se puede afirmar que son solo experiencias de carácter religioso, que poco o nada aportan al desarrollo espiritual del ser humano, pero que aun si son tenidas como espiritualidad, quizás la confusión
persecución no sea por lo que vive, sino por la manera como se nombra lo que se vive. Y ser ciego no necesariamente significa que alguna vez se haya visto la luz. La espiritualidad y la religión son un matrimonio que culturalmente ha estado anclado en el imaginario colectivo, y aunque se da cuenta con cierta claridad diferenciadora, el concepto espiritual es utilizado para englobar realidades que se quedan solo en el campo de lo religioso. Al menos así se piensa en el contexto cristiano. Pero es lo mismo ser espiritual que religioso. El hecho y el acontecimiento de la religiosidad es un asunto muy marcado en el contexto popular por el dominio público. No ocurre lo mismo cuando se habla de espiritualidad con todo lo que ésta implica. Tal vez muchas de las comprensiones son acentuadas por la experiencia religiosa que se ha tenido en la vida, y la espiritualidad termina conjugándose con su comprensión, con los actos de piedad propios de una determinada religión, para nuestro caso el cristianismo. La conexión de religión con espiritualidad se da en una misma raíz. Los estilos de vida, las elecciones de orden vocacional y las prioridades humanas llevan a comprender la religión como una opción de crecimiento espiritual, pero aún así no se puede garantizar que la práctica de la vida religiosa sea garantía de espiritualidad, porque aunque una y otra sintonizan con la divinidad, el ejercicio ritual debe trascender al espacio de lo sensitivo, lo cognitivo y lo volitivo, para ser una realidad que permanece, para ser una realidad que permee la existencia. Ahí se hablará de espiritualidad. Hay quienes consideran que religión y espiritualidad están en el mismo nivel de comprensión. Ante todo, se debe tener la claridad que lo uno no necesariamente exige o denota lo otro, pues se puede llegar a ser espiritual y no estar adscrito a religión alguna. De hecho, hay muchos sujetos religiosos y poco espirituales. La base de dicha tendencia es la unificación de la base de dicha tendencia es la unificación de experiencias, desde las expresiones que acercan tanto a la religión como a la espiritualidad. De hecho, se habla de la génesis y contención de una y otra. Pareciera que hay una codependencia o una consecuencia lógica cuando se experimenta una vivencia, llámese religiosa o espiritual. La discusión seguirá en pie mientras no se rompa el paradigma de asociar experiencias y equipararlas al mismo nivel. Será muy difícil de centrar los intereses y darle sentido a la vida del creyente. Lo verdaderamente importante llegará a ser significativo cuando se asuma incluso lo expuesto por Castillo. Si entendemos la religión como relación con el trascendente, está claro que la espiritualidad cristiana no se puede entender si no es precisamente eso, es decir, relación con el Ser Supremo. Las diferencias siempre estarán, porque no se puede negar que hay un sinnúmero de personas religiosas que poco han crecido en el orden espiritual, mientras hay quienes, alejados de los estereotipos religiosos y confiados en su vivencia espiritual, son más rituales y religados que
los que asimismo se llaman religiosos, ya sea desde la espiritualidad o desde la religión o en la mixtura de ambas, lo que se evidencia en la necesidad de educar al creyente para que sea conocedor de su experiencia, de su religión y de su proceso espiritual o de la relación íntima con Dios. La nominación no es lo que más desgaste bajo este esquema. Apostar por la comprensión de la espiritualidad sin estar condicionados a las estructuras religiosas es también creer que hay una genuina necesidad en el ser humano de estar en constante camino de perfección, en búsqueda constante de sentido, un sentido que resignifica desde la relación con lo otro, ese otro que se llama Dios y que está en el centro de la historia de cada sujeto, porque desde él se entiende o a él se dirige para comprenderse. El asunto va más allá de un marco de creencias determinado. Es una respuesta permanente por desconocer el cuerpo, no el único que acompaña la estructura humana, y que esta temporalidad tiene un sentido desde las dimensiones que se esperan en actos de confianza y fe, porque lo que viene no se sabe, porque de lo que viene no se sabe nada. En otras esferas se encuentran también posiciones tan marcadas como las tendencias no tradicionales, como la de Zohar y Marshall, citados por Villarini. Lo espiritual significa estar en contacto con el conjunto más grande, profundo y rico que sitúa nuestra presente situación limitada en una nueva perspectiva. Es poseer un sentido de algo más allá, de algo más que confiere valor y sentido, o lo que ahora somos, sea cual fuere nuestro uso específico de lo espiritual. Sin él nuestra visión queda nublada, nuestras vidas parecen pobres y nuestros objetivos penosamente finitos. La espiritualidad es sin más un asunto constitutivo de la persona, y piénsese como se piense, vívase como se viva, el ser humano está abocado hacia la realidad trascendental que lo supera en su razón y que impera en su interior. Cristianamente se habla de volver a la casa, aquella que ha sido preparada por el mismo Dios, esa casa que es como el origen originante de toda aspiración del alma, del espíritu. No hay por qué dudarlo. En nuestro interior siempre hay algo que anhela regresar a casa, y Él es ese algo. La espiritualidad, la religión, el ser humano son realidades fundantes de una única experiencia, el camino de perfección hacia el que tiende la creación. Todo es susceptible de ser mejorado, de perfeccionarse, de desarrollarse para evolucionar a otro nivel, que será precisamente el aspecto que relacionará en adelante. La espiritualidad, un medio para el desarrollo humano.
Actualmente son muchas las alternativas de desarrollo que se proponen para el ser humano, desde los programas de orden gubernamental hasta las más sencillas apuestas de orden social de cualquier ONG. Hay referenciaciones inmediatas al deseo frontal de contribuir con el desarrollo humano. A eso le apuesta incluso la epistemología de la globalización y las mismas coordenadas del capitalismo. Y aunque el neoliberalismo sea o no procedente y recurrente para sistemas de vida como el del caso colombiano, lo único certero es que con capital o sin él, con sistemas estructurados bajo el esquema del ensayo error, el ser humano se emancipa en sus ambientes propios de significación desde adentro y sin más. Esto es otra manera de irradiar las realidades internas, quizás espirituales, que se viven, se tienen, se gozan. La apropiación de un sistema determinado de crecimiento espiritual se permite al ser humano avanzar en las comprensiones de la vida, de su vida, de la vida de otros. A la vida se dinamiza, resignifica y avanza a medida que la asunción del espíritu es mayor en los ambientes de actuación de cada persona. Esto no es espiritualizar la realidad, es más bien poder pasar por el rasero o filtro de otra significación todo lo que se sirve, se padece o se goza. Tradicionalmente se ha asociado la espiritualidad a las esferas de lo religioso y a los espacios de conexión con la divinidad, pero a medida que han avanzado las posibilidades de potencialización del ser humano, se ha ido abriendo una brecha distinta que permite comulgar con la idea de la espiritualidad en los más altos niveles de competitividad del ser humano, incluso dentro de los estamentos epistemológicos y pedagógicos. Se habla de la inteligencia intrapersonal, entendida como habilidad de autointrospección y de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. Y aquí no termina la cuestión, pues apoyados en estas inteligencias del ser humano y llevando a un ordenamiento superior, algunas de ellas se habla también de la inteligencia espiritual, comprendiéndola como esa posibilidad de adquirir una mirada distinta de la vida que a la vez eleva el ser humano a un plano superior de interacción. La inteligencia espiritual es un monopolio de las religiones, que la inteligencia espiritual no es un monopolio de las religiones, que es un patrimonio del hombre. La inteligencia espiritual relaciona al espíritu y la materia, se ocupa de la trascendencia, de lo sagrado, de los comportamientos virtuosos, perdón, gratitud, humildad y compasión, de comprender que somos parte de un todo con el cual necesitamos estar en contacto. Algunos lo hacen orando y otros asumiendo su responsabilidad social, practicando las leyes espirituales del amor, paz, felicidad, son los que mejoran la calidad de sus vidas. Si el intelecto se olvida de la compañía del espíritu, degrada el medio ambiente, las creencias, la familia, es decir, aquello que más importa. Actualmente, desde los planos educativo, científico y laboral, se habla de una apuesta por la integridad del ser humano, y dicha integridad abarca también los umbrales de lo estético y de allí de lo espiritual.
La espiritualidad también es posibilidad de educación. Desde ella el ser humano avanza en la manera como entiende el mundo, como asume la cultura, como emprende su propia vida. Hay quienes se pasan toda la vida sin lograr encontrar